Buen día, hermanos. Reciban un fraternal saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La meditación del día de hoy está basada en el libro de Josué, capítulo 3, versículos del 1 al 17, y se titula El Dios viviente está en medio de nosotros. Josué y todos los hijos de Israel se levantaron de mañana y caminaron hasta la orilla del río Jordán, donde reposaron por 3 días. Estuvieron observando el caudaloso río que se desbordaba por las lluvias de primavera. Josué ordenó a sus oficiales decir al pueblo: prepárense porque el día siguiente cruzaremos el río Jordán. Les pide que se santifiquen porque Dios hará maravillas. El pueblo sabe que para tomar posesión de la tierra deben levantarse y cruzar el río Jordán. En los versículos 3 al 5 dice: y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos. No os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará maravillas mañana entre vosotros. Josué mandó a sus oficiales dar estas instrucciones al pueblo: que cuando vieran pasar el arca, la siguieran, pero a prudente distancia. 2000 codos es aproximadamente 900 metros, para que todos puedan ver el arca al frente. Recuerden que Dios es el que los está guiando y lo reconozcan como su libertador. Josué les pide que confíen, que se dejen guiar, y Dios les mostrará el camino que deben de seguir. Santificados. Santificados significa que se separen de todas las cosas comunes y que se enfoquen en el Señor, en lo espiritual, estar listos y confiar en que Dios cumple sus promesas. En Efesios capítulo 1, verso 4 dice: según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Santos. Hermanos, Dios nos escogió para estar apartados y nos pide que nos santifiquemos, dejar a un lado todo aquello que nos rodea y enfocarnos en su palabra, en cosas espirituales, estar confiados en que Dios no nos abandona y cumple su promesa. En los versículos 6 al 8 dice: y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú, pues, mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. El arca del pacto era la señal de la presencia de Dios entre su pueblo. El arca siempre estaba en medio del campamento. Representaba el principio fundamental del trato o pacto de Dios con su pueblo. El caminar con el arca al frente significaba que Dios estaba con ellos y los estaba guiando. Hermanos, nosotros caminemos dejándonos guiar por la palabra de Dios. Dios le dice a Josué lo que debe de hacer y le confirma que Él estará a su lado, como lo estuvo con Moisés. En los versículos del 9 al 13 dice: y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios.
Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad, pues, ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que lleven el arca de Jehová, el Señor de toda la tierra, se sienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Hermanos, los israelitas llevaban 3 días observando el río. Era grande y caudaloso, y las lluvias de primavera hacen que cruzar este río sea un reto. Sus enemigos conocen la región, conocen su tierra, las características de su clima y están confiados. Ellos están en sus tierras, en sus ciudades amuralladas, confían en sus carros de combate, no creen que los israelitas se atrevan a cruzar este río. Sería imposible en esta época cuando el río crece y desborda su cauce. Josué sabe que Dios estará con él y confía en su promesa. Le muestra al pueblo de Israel el arca del Señor de toda la tierra. Le dice: nuestro Dios es el Señor de todo. Tengan fe para que entiendan que el Dios viviente está en medio de ellos y que nada los va a detener. Les dice que el arca pasará delante en medio del Jordán. Hermanos, qué maravilloso es esta promesa, y más cuando vemos que se está cumpliendo. En los versículos 14 y 15 dice: y aconteció que cuando el pueblo partió de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Los sacerdotes que llevaban el arca del pacto caminaban, y el pueblo lo seguía confiando en la promesa de la tierra prometida. Hicieron a un lado todos los temores que tenían a la vista, el río creciente, el agua caudalosa. Lo estaban viendo, hermanos, pero con fe caminaron en el nombre de Dios, siguiendo el arca del pacto. En los versículos 16 y 17 dice: las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Araba, el mar salado, se acabaron. Fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el río Jordán, y todo Israel pasó en seco. Hermanos, el Dios viviente está en medio de su pueblo. Pueden reconocerlo, el que es, el que era y el que ha de venir. 40 años antes, Moisés, guiando al pueblo de Israel, había cruzado el Mar Rojo. Ahora, con Josué, las aguas del río Jordán se detuvieron y todo el pueblo de Israel pasó en seco. No se menciona la cantidad de personas, pero un pueblo es una gran multitud que pasaron en seco. No se atoraron, no se mancharon, pero llegaron a la tierra prometida.
Dios cumple su promesa. Hermanos, cuando todo está en nuestra contra y nos dicen, es que eso es imposible de lograr, no tienes oportunidad, es conveniente hacer a un lado los temores y recordar en quién creemos, hermanos, en el Dios viviente, y recordar que está en medio de nosotros y nos acompaña a cada momento. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo nos dice en el capítulo 8, versos 37 al 39, antes, en todas las cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hermanos, nada podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Tengamos fe y caminemos confiando en que el Dios viviente nos acompaña, está en medio de nosotros. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima, hermanos.